¿Alguna vez te has preguntado cómo se escriben las grandes historias? Hay ciertos relatos que por alguna razón conectan con nosotros de una manera muy especial. Tal vez sea por sus personajes, tal vez sea por los temas que abordan, o tal vez sea por su trama, el ritmo y la intensidad en el que los acontecimientos se reparten a lo largo del relato. Esta sería la estructura narrativa, y en el video de hoy vamos a deconstruir Intensamente 2, el último gran éxito de Pixar, para así comprender cómo es que funcionan cada uno de los engranajes de este gran mecanismo narrativo. Luego de ver la película en un par de ocasiones, llegué a la conclusión de que puedes dividir toda la cinta en 15 bloques narrativos muy bien identificados y que se corresponden con la estructura narrativa de Salva al Gato, método que viene de uno de los libros más conocidos para escribir guiones para el cine, misma estructura que puedes utilizar para tus propias historias. Dicho todo esto, empecemos. ¡Vamos a jugar con pasión! El primer paso de Salva al Gato es la imagen de apertura, el arranque de la historia. Es una presentación del tono, la atmósfera y las pretensiones del relato que quieres contar. Algo que nos pone en situación y que nos prepara para lo que está por venir. Intensamente 2 empieza con un partido de hockey mientras nos adentramos en la mente de nuestra protagonista, Riley, para ver cómo interactúan sus emociones. Este arranque también sirve para conocer cuál es el estado de nuestro protagonista antes de que arranque la historia, su punto de partida. Una vez establecido este punto de partida, tenemos que establecer cuál va a ser el tema de nuestra historia. Una historia no deja de ser un recurso retórico que utiliza el escritor para plantear ciertas perspectivas sobre algún tema relacionado con uno de los muchos aspectos que tiene la existencia. Y para que quede bien claro cuál va a ser el tema de la historia, al comienzo de la misma, un personaje tiene que declararlo, aunque sea de forma velada. Como esta penalización es algo que le angustia, hay que aligerar la carga. El desarrollo de estos elementos iniciales establecen el planteamiento de la historia, todas las fallas y problemas escondidos en el status quo que se volverán obstáculos que el protagonista tendrá que superar para salir victorioso cuando las fuerzas antagonistas lo pongan a prueba. ¿Que alguna vez me he equivocado? Sí, muchas veces. Y es que en todas las grandes historias, el personaje principal tiene una falla moral, una creencia o la falta de algo que hace que se siente incompleto o infeliz, un algo que tiene que resolver aunque no sepa cómo resolverlo. Al igual que en la película original, su optimismo la lleva a ignorar o reprimir las partes que no le gustan de Riley. Primero la tristeza y ahora las malas creencias que ella podría tener sobre sí misma. Pero estas no dejan de ser las bases sobre las que se va a construir todo el relato. La historia no comienza verdaderamente hasta que se da el evento catalizador, el momento en el que se derrumba por completo el status quo y cambia por completo la vida del protagonista. Esta nueva situación lleva al protagonista a entrar en un debate. Ahora que ha perdido la seguridad de su vida previa, surge la pregunta: ¿ahora qué hago? Y quizás lo que sea más importante, ¿seré capaz de hacerlo? En particular, si se llegan a presentar nuevas complicaciones. Hola, qué gusto verlos. ¡Qué emoción! Gracias a la pubertad llegan las nuevas emociones de Riley, lideradas por ansiedad, quien llega a la conclusión que lo mejor que puede hacer es pensar en el futuro y hacer nuevas amigas en el campamento de hockey, en especial de su admirada Val. Hay que buscar amigas o estaremos totalmente solas en la secundaria. Idea que no le gusta para nada a Alegría, quien quiere tomar el control del tablero de mando para compartir el campamento con sus viejas amigas, ya que esto forma parte de la identidad que ella creó para Riley durante los últimos 13 años. Los siguientes 3 días solamente importan Bree y Grace. La estructura narrativa clásica, que viene desde la antigua Grecia, divide la historia en 3 actos que están conectados por 2 o 3, dependiendo a quién le preguntes, eventos bisagra que cambian por completo el rumbo de la historia y las motivaciones del protagonista. El primero de estos puntos ocurre en el primer cuarto de la historia, en la transición entre el primer y el segundo acto. ¿Pero qué haces? Ansiedad decide crear una nueva personalidad para preparar a Riley para el futuro, y para ello tiene que reprimir a Alegría y a las otras emociones. Y esta transición entre actos concluye cuando el protagonista adquiere un nuevo objetivo. Riley ahora hará todo lo posible para encajar en el grupo de Val, mientras que Alegría tiene que escapar del baúl de los secretos de la mente y recuperar la vieja identidad de Riley antes de que sea demasiado tarde. El séptimo paso de la estructura de Salva al Gato se le denominan como juegos y risas. Es cuando cumples las promesas que se establecieron desde el título de la película y cuando vemos lo que hace única e interesante a esta historia. La peculiaridad de Intensamente 2 es que es una gran metáfora colorida sobre los
los diferentes elementos de la mente y de sus interacciones. Vemos cómo Alegría escapa de la bóveda de los secretos y vemos las diferentes interacciones entre las emociones y los secretos y la imaginación y las ideas. Mientras que en la vida real, Riley se comienza a hacer amiga del grupo de Val gracias a su talento en el hockey y al mostrarse como una persona muy trabajadora. Todo de acuerdo al plan de Ansiedad, pero este es solo el comienzo. Mientras que todo esto ocurre, también arranca la trama secundaria. Esta es una nueva arista con la cual el guionista explora bajo otra perspectiva el tema de la historia. Aunque en el libro de Salva al Gato dice que por lo general la trama secundaria es la historia de amor, no tiene que ser ese siempre el caso, y de ser una historia de amor, no tiene que ser necesariamente una historia de amor romántico. La trama secundaria de Una Nueva Esperanza es la amistad entre Han Solo y Luke Skywalker. Para que el plan de Ansiedad funcione, tiene que crear una nueva identidad para Riley, una que se basa en su necesidad de encajar en el grupo de Val y en ser la mejor jugadora de hockey posible. La segunda gran bisagra de la historia se da en el punto medio, la mitad exacta de la historia. También se le podría considerar como la falsa victoria, un momento en el que el objetivo parece estar conseguido, pero es solo una ilusión provocada por las discrepancias entre el deseo y la necesidad. Como todos nosotros, los protagonistas son impulsados a la acción en la medida en que quieren algo. Ese algo que ellos creen que puede completarlos, pero al llegar al paso de la falsa victoria, el protagonista se da cuenta que esta victoria aparente no le llena, o que ha tenido que sacrificar tantas cosas en el proceso que se ha convertido más bien en una pérdida para él. Y esto ocurre porque, como en la vida real, muchas veces lo que queremos nos impide ver lo que de verdad necesitamos. Aunque Riley ha conseguido ser aceptada en el grupo de Val, sus viejas amigas la escuchan renegar de la música que les gustaba a las tres, y además se porta muy mal con ellas en el proceso. Ven, si nos gusta lo que les gusta, siempre vamos a tener amigas. Una vez pasado el punto medio, llegamos al paso número 10, cuando los malos estrechan el cerco. Es cuando el protagonista cae en un bache. Como no ha resuelto la falla moral del primer acto, las fuerzas antagonistas redoblan esfuerzos. Ansiedad obliga a Riley a robar la libreta de la entrenadora, rompiendo otra parte de su identidad, solo para descubrir que no formará parte del equipo. Mientras que en el Viaje de Alegría, esto de que los malos estrechan el cerco es un poquito más literal. Es perseguida, debe escapar y termina atrapada en medio de una tormenta de ideas. Pero la caída no está completa. El 11º paso se llama Todo está perdido, cuando el protagonista cree que todo está perdido. En otras estructuras a este momento se le llama el abismo. Es el momento en el que ocurre lo completo opuesto a lo que pasó en el punto medio. Nos enfrentamos ahora a una falsa derrota. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Sientes menos alegría. El momento más bajo del protagonista, sí, pero un momento en el que se puede todavía levantar. En Intensamente 2, esta escena se da cuando Riley se da cuenta que ha quemado los puentes con sus amigas y ha tenido que rebajarse para encajar con las otras. Mientras que dentro de su mente, Alegría consigue la identidad original de Riley, pero Ansiedad destruye la única forma de regresar al cuartel general, dejando las emociones originales varadas en la parte más recóndita de la conciencia de Riley. Como consecuencia natural de pensar que todo está perdido, el protagonista cae en la noche oscura del alma, el momento en el que se da por vencido y se ve obligado a rebuscar en su interior por algún último atisbo de esperanza. Y si bien el protagonista todavía no está listo para enfrentar su falla moral, ni todavía sabe lo que de verdad necesita para completarse, por lo menos sí toma aires una última vez para enfrentar la última gran lucha, la batalla decisiva. Pero sí sé una cosa. Riley no podrá ser ella misma si no regresamos esto al cuartel. Y rápido. La última gran bisagra se da en la transición al tercer acto, en el paso 13 de la estructura. El momento en el que las tramas comienzan a fusionarse en una sola y los personajes se encaminan al enfrentamiento final. Y una vez más cambian los objetivos del protagonista. Ahora Alegría debe reemplazar la identidad creada por Ansiedad por la original. Mientras tanto, en el mundo real, Riley se desmorona cuando, por su afán de ganarse la amistad de Val siendo la mejor jugadora de hockey, es amonestada por lastimar a una de sus amigas en un contacto violento. Un evento que desencadenará el final de toda la historia. El momento en el que el protagonista demuestra si ha aprendido o no la lección necesaria para superar la prueba a la que la historia le ha sometido. Y como dato adicional,
Si el protagonista supera la prueba, nos encontramos ante una comedia, pero si por el contrario fracasa, nos encontramos ante una tragedia. Nada tiene que ver si da risa o si está en modo emo, o por lo menos así lo formularon los griegos, pregúntale a ellos. También es el momento en cuando todas las tramas confluyen en una sola y las diferentes perspectivas del tema te permiten llegar a una conclusión clara. La nueva identidad creada por ansiedad presiona tanto a Riley que le da un ataque de pánico. Alegría, al regresar al cuartel con las otras emociones, quita ansiedad de la consola e incluso consigue sustituir la identidad tóxica de Riley por la original. Pero esto no la mejora. Es entonces cuando se reafirma el tema de la película. No podemos escoger lo que Riley es. Alegría se da cuenta que ella actuó igual a ansiedad, creando una identidad de lo que ella creía que era Riley, una creencia que le imponía mucha presión y que le hacía daño a la larga. Es entonces cuando permite que todos los recuerdos reprimidos formen parte de una nueva identidad que no es perfecta, pero que está encaminada a ser la verdadera Riley, siempre y cuando ella se acepte tal cual es. Riley supera el ataque de pánico y este nuevo peldaño de madurez que ha conseguido le permite hacer las paces con sus amigas, y Alegría descubre que la felicidad no viene de la perfección o de la idea preconcebida que tenía de Riley, sino que viene de estar en paz con uno mismo. Resuelto el conflicto principal, es hora de despedir a la historia con el paso número 15, la imagen de cierre. Si el primer paso de esta estructura nos muestra el antes de nuestro protagonista, ahora será una muestra de su vida después de todos estos acontecimientos, creándose así un contraste y le dará peso a los acontecimientos y al tema narrativo, porque de lo contrario habríamos desperdiciado 2 horas de nuestra vida viendo una película que termina igual que como empezó. La película termina con una Riley optimista con el futuro, las emociones vuelven a estar en armonía y ahora aceptan cada una de las partes de su identidad, tanto las buenas como las malas. Y amamos todo de nuestra niña, cada revoltosa y hermosa parte de ella. Y aunque esta estructura de 15 pasos fue pensada en su primer momento para ayudar a los guionistas a escribir películas, creo que cualquier escritor puede tomar algunos elementos de interés de Salva al Gato, como también te puede servir el video que acabo de publicar sobre el world building según Brandon Sanderson. A lo mejor encuentras allí alguna que otra idea para tu próximo proyecto, a pesar de que no seas un escritor de alta fantasía. Solo mira el video y te darás cuenta de que es así. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.